Entonces, vamos a empezar a trabajar ya con estas operaciones, con estas fechas, perdón. Y nos dice, inserte la fecha de hoy, pero la vamos a insertar de una manera que se actualice. ¿Y cómo se actualiza una fecha? A través de una función. Entonces se ubican en la celda, se van a la pestaña de fórmulas, seleccionan las funciones de fecha y hora, y seleccionan la función hoy. Si la van a digitar, miren cómo son los argumentos de la función. Igual, hoy, abren paréntesis y cierran paréntesis. Así es como la tienen que digitar. Aceptar. Y ya nos toma la fecha de hoy, 29 de noviembre. Si abro este archivo la próxima semana, la fecha de la próxima semana. ¿Por qué? Porque por función me lo está actualizando. Fecha actual y la hora en que se insertó esta función. ¿Qué van a hacer? Guarden este archivo. Pongan atención a esto. ¿Qué hora me registró cuando inserté la función? 12:10, ¿cierto? ¿Qué hora ya me está mostrando en mi reloj? 12:11. Entonces, ¿qué pasa? No me la está actualizando. Cierren su archivo. Se van al lugar donde lo guardaron y lo van a abrir, por favor. Ahí ya lo actualizan. Cuando ustedes abran el archivo, actualizan, porque está con función. Si lo abren el lunes a las 10 de la mañana, la fecha del lunes y la hora de 10 de la mañana. Cada vez que abren el archivo, él actualiza la hora y fecha. Ahora vamos a empezar a hacer operaciones con fechas. Miren, cuando trabajemos fechas o trabajemos tiempos, si vamos a hacer restas o diferencias de tiempos o de fechas, lo mismo. Número mayor menos número menor. Listo, aritméticamente. No vayan a hacer a la inversa. Número menor menos número mayor, porque no me muestra esto. ¿Listo? Entonces en este caso vamos a hacer una diferencia. 18 de marzo del 2014, 10:55 de la noche. La fecha inicial, 15 de marzo del 2014, 4:45 de la tarde. Voy a hacer una diferencia de tiempos. Entonces, fecha final o número mayor menos fecha inicial o número menor. Enter. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Se ubican en el resultado, presionan clic derecho del mouse, formato de celdas, y aquí en el formato seleccionan un personalizado. ¿Y cuál vamos a seleccionar? El que me diga horas, minutos y segundos. Y aceptan. ¿Qué me muestra únicamente? El tiempo. La diferencia de las horas, más no el tiempo total transcurrido entre los días. Entonces miren, la operación relativa únicamente me está diciendo, entre estos dos tiempos, ¿qué diferencia hay? 6 horas y 10 minutos. Ahora vamos a hacer el otro, la absoluta. La misma diferencia. Hora final menos hora inicial. Y enter, por favor. Nos vuelve a dar el mismo resultado. Allí me está tomando el tiempo total. Desde la fecha inicial, desde el 15 de marzo a las 4:45 de la tarde, hasta el 18 de marzo, las 10:55 de la noche. Entonces, allí ya me está mostrando todo el tiempo total entre las dos fechas transcurridas. Esto es un formato absoluto, esto es un formato relativo. Vamos con la siguiente. Así como hicimos diferencias de fechas, también vamos a trabajar diferencias con tiempos, con horas. Necesito saber entre la hora final, las 4:37 de la tarde, y la hora inicial, 4:15 de la mañana, qué tiempo ha transcurrido. El mismo procedimiento. Igual, hora final menos la hora inicial. ¿Qué tiempo ha transcurrido? 12 horas y 22 minutos. Siguiente. A una fecha que yo tengo, X fecha, yo puedo sumarle un n número de días o puedo restarle un n número de días para saber qué fecha final corresponde. Entonces me dicen,
Partiendo del 11 de julio, necesito saber dentro de 120 días qué fecha final corresponde. Entonces, ¿qué hago? Simplemente la operación. Igual la fecha más el número de días. Me muestra días corridos. Enter, por favor. Entonces, partiendo del 11 de julio y dentro de 120 días, ¿qué fecha va a ser? El 8 de noviembre del 2014. Vamos con la siguiente. Tengo esta fecha de esta manera o tengo un grupo de fechas de esa manera y muchas veces necesito descomponer esos componentes en día, en mes y en año. ¿Cómo la descompongo? De la siguiente manera. Me ubico donde va a aparecer el día, funciones de fecha y hora y seleccionamos la función día. Él nos pregunta ¿a qué fecha le voy a aplicar? En este caso, a la fecha que está en la celda D33. Y enter, por favor. Entonces, inmediatamente, ¿qué extraje? El día. Pasan a la siguiente, a la del mes, y el mismo procedimiento. Fecha y hora, y seleccionamos la función mes. ¿A qué fecha le vamos a aplicar? A la que está en la celda D33. Y enter o aceptar. Entonces estoy extrayendo ¿quién? Los meses. Ahora ¿qué van a hacer ustedes? Me van a volver a unir esta fecha sin concatenar, porque el otro proceso es eso, que muchas veces tienen los componentes separados y necesito volver a unir la fecha. Ubíquense en otra celda y unámoslo. Para unirlo, ¿qué tenemos que hacer? La siguiente manera. Funciones de fecha y hora y seleccionan la función fecha. Entonces miren, aquí están los componentes. Donde dice año, selecciono el año. En la casilla de mes, selecciono el mes. Y en la casilla de día, selecciono el día. Y acepten, por favor. Entonces miren, ya puedo separar una fecha en componentes o unir una fecha. Y en la fórmula simplemente la arrastro para toda la estructura de fechas que tengan en un momento dado. Son para obtener días hábiles. ¿Listo? Empezamos con la primera. Función día.lab, para que se vayan familiarizando. Depende de una fecha inicial, de los días hábiles que ustedes necesiten, y si entre esa fecha inicial y los días hábiles existan festivos. De eso depende. Entonces miren, me ubico en la celda donde va a aparecer el resultado porque me dice calcule después de 19 días qué fecha es. Entonces, funciones de fecha y hora, seleccionan la función día.lab. Entonces miren los argumentos de la función. La fecha inicial, 28 de julio del 2014. Siguiente casilla, días. ¿Cuántos días necesito? 19 días hábiles. Y vacaciones. ¿Qué pasa con esa celda de vacaciones? Hasta la versión 2003 se llamaba festivos. De la versión 2003 en adelante ya le colocaron vacaciones. No son las vacaciones que por ley nosotros tenemos, sino que corresponde a los festivos. Entonces aquí seleccionan los dos festivos que tengan allí. Si tienen 3, si tienen 10 festivos. Si no tienen festivos, pues simplemente la dejan en blanco. Aceptan y les dice, partiendo del 28 de julio del 2014, después de 19 días hábiles, y teniendo en cuenta entre esa fecha estos festivos, ¿qué fecha final corresponde? Esta función que quita sábados, domingos y festivos. La siguiente, días.lab.
Entonces, ¿de qué dependo? De una fecha inicial, de una fecha final y de los festivos. Entonces, necesito saber cuántos días hábiles han transcurrido entre esas dos fechas. Entonces, función días.lab, la fecha inicial 22 de julio, fecha final 20 de agosto y los festivos, los que tengan allí, 160 días, y los meses todos son de 30 días. Entonces me dice, teniendo en cuenta la fecha inicial y final, ¿cuántos días han transcurrido? Entonces, fecha y hora, función días 360, nos preguntan la fecha inicial 11 de julio, fecha final días 360. Fecha final 28 de agosto. El método lo dejamos en blanco porque no lo necesitamos. Y aceptar. Entonces, ¿cuántos días han transcurrido entre esas dos fechas? 41 días, pero bajo periodo contable. ¿Listo? Entonces estamos contando que el año tiene 360 días y los meses todos de 30 días. En el tipo, hay tres clases de tipo. Tipo número 1, cuando la semana empieza en domingo y finaliza en sábado. O sea, el domingo es el primer día de la semana y el sábado es el último día. Tipo 2, la semana empieza el lunes y finaliza en domingo. O sea, el lunes es el primer día de la semana y el domingo es el séptimo día de la semana, que es nuestra semana normal. Y el tipo 3, la semana también empieza en lunes, pero lunes es el día 0 y finaliza en domingo, pero domingo es el día 6. De los tres, ¿cuál tipo necesitamos? El tipo 2, que empieza la semana en lunes como el primer día de la semana y finaliza en domingo como el séptimo día de la semana. Entonces allí digitan tipo 2, aceptan, y en ese caso esa fecha corresponde al día 7 y el día 7 es domingo. Nosotros tenemos una fecha que está en formato de texto. ¿Sí la observan? Miren, esta fecha está en formato de texto y muy probablemente nos pueda causar problemas al momento de hacer un cruce de información o una operación con las mismas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la cambio o cómo la vuelvo numérico para poder trabajar las bases de datos? Entonces tengo que utilizar una función. ¿Y cuál es esa función? En las funciones de fecha y hora está la función, la pueden encontrar dependiendo de la versión que tengan, como fecha número o la función val fecha. Entonces en mi caso la tengo como val fecha. Y me pregunta a qué fecha que está en formato de texto la voy a aplicar. En este caso a la que está en la celda A86. Acepto. Miren, ya me la convierte a numérica. ¿Y qué tengo que aplicar allí? Formato de celda. Allí ya tengo una fecha numérica. Vamos con ejercicios de fecha y hora. Punto 1. A César Rodríguez se le paga por día laborado. Él trabaja de domingo a domingo sin descanso ni días festivos. El valor del día es 50.000 pesos. Si él inicia labores el día de hoy, ¿cuánto tendrá que cancelarle usted el 13 de diciembre de este año? ¿Qué función aquí vamos a utilizar? Algunos quizás piensen días lab, pero no aplica porque por defecto está quitando sábado, domingos y festivos. Lo que hay que hacer es simplemente una diferencia. La fecha final menos la fecha inicial más 1, ya que es él,
por defecto omite el día inicial. Y ahí tenemos 15. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente una multiplicación. Y el total a pagar es 750.000 pesos. Vamos con el punto 2. El mismo señor ha decidido no laborar ni sábados, ni domingos, ni festivos. Calcule ahora el salario. Nosotros debemos establecer previamente cuáles son los festivos entre esas fechas. Aquí aplicamos la función DIASLab. Entonces nos piden fecha inicial, fecha final y vacaciones, que es todo este rango de celdas que están aquí. Y damos a aceptar. Entonces son 10 días y hacemos la respectiva operación. El total a pagar es 500.000 pesos. Vamos con el tercer punto. Usted ha sido encargado de la siguiente averiguación. El señor Daniel Jiménez iniciará a trabajar el 11 de julio de 2014 y ha sido contratado para realizar un trabajo durante 83 días laborales. Se le pregunta a usted de manera inmediata si él puede aceptar un trabajo que inicia el día 6 de noviembre de este año. ¿Sí o no? Vamos a ver si puede aceptar o no. Entonces vamos a aplicar aquí la función dia.lab. Entonces me pide fecha inicial, días, vacaciones. Y aquí nos da 11 de noviembre de 2014. Es decir, no lo puede aceptar. Porque él tendría que pensar el 6 de noviembre de este año. El tiempo no le alcanzaría para hacer eso. Vamos con el cuarto punto. El señor Jorge Cárdenas y la señorita Paola Ríos trabajan de manera continua y su sueldo se calcula en base a las horas trabajadas. Si inicia el trabajo el día 10 de mayo de 2014 a las 4 p.m. y termina a las 4 a.m. del 12 de mayo del 2014, ¿cuál es el sueldo de los dos conociendo que reciben 8.000 por hora? Aquí trabajamos con la operación absoluta, la fecha final menos la fecha inicial. Entonces hacemos igual, fecha final, la fijamos con F4 menos la fecha inicial y también la fijamos con F4 y damos Enter. 1.5. Aquí nos salió en un formato de días. Esto lo podemos transformar o cambiar de formato aquí en personalizada y nos vamos a este de aquí, aunque también lo hubiéramos podido utilizar de la otra manera. 36 horas. Vamos a copiar este resultado, vamos a pegarlo aquí, vamos a cambiarle de formato. Esto está aquí expresado en días, entonces vamos a hacer 1.5 días por 24 horas por 8.000 pesos por 2 personas, 576.000 pesos. Ahora, calcule su edad mediante funciones. Entonces aquí fecha de nacimiento
y fecha actual. Voy a poner una fecha de nacimiento por acá y la fecha actual, que es 14 de diciembre de 2014. Lo vamos a trabajar con la función frac año. Entonces, fecha inicial, la de nacimiento, fecha final, la fecha actual, y la base ponemos 0. Damos a aceptar. Este resultado nos lo da con varios decimales. Lo dejamos con 1 para tener un resultado más aproximado, ya que si le quitamos este nos va a decir que tenemos 23 años, cosa que no es correcta. 22.7.